Gracias por la presencia. Hoy hace aquí un frío que pela en esta sala. Es lo que tiene el cambio del tiempo más la ventilación. Bueno, primero para darles información de la evolución de la pandemia. En las últimas 24 horas, saben que nosotros siempre medimos con un día de desfase. El nivel de incidencia acumulada positivos PCR 14 días subió 4,3. Significa que de 181,7 pasamos a 186. Llevamos 2 días con crecimiento continuo, anteayer 4, ayer 4,3 y por tanto llevamos una evolución complicada. Tendríamos que estar bajando y no estamos bajando, está habiendo un repunte. Es un repunte general, se está viendo en el conjunto de Galicia y se está viendo en el conjunto de España, pero nos agrada poco y me agrada poco. El resto del área sanitaria tuvo una caída del 3,7, está ahora en el 212,6, están todavía muy por encima. El resto del área sanitaria está muy por encima de la ciudad de Vigo, pero es cierto que con 2 días decreciendo, aunque el área sanitaria tuvo hace 3 días una subida de casi 16. El conjunto del área sube el 0,5, ¿de acuerdo? Hay un dato positivo. Bueno, primero, el número de PCRs realizados fue muy alto, 2.647, y cuanto más alto el número de PCRs, más posibilidades de positivos hay. Es bueno que se hagan muchos PCRs, cuantos más mejor. Pero hay un dato bueno, y es que la tasa de infección, que es el número de positivos que se detectan por 100, está en 3,4. Llegamos a tener el 12,2 y ahora lo tenemos en el 3,4. Significa que se están haciendo muchos PCRs y el número de infectados porcentualmente es bajo. Este es un dato bueno. Ahora se están haciendo muchos PCRs y entonces se detectan más positivos, ¿verdad? Opinión, pues mucha precaución. Mucha precaución. Hay que seguir con todas las alarmas levantadas, con todas las cautelas levantadas, con toda la precaución y ninguna reunión indebida. Ninguna. Lo óptimo, unidades de convivencia. Y en la calle no hacer reuniones de otra gente y a las entradas de los colegios y a las salidas de los colegios y en ningún sitio. En ningún sitio, ¿verdad? Bueno, hoy me reuní con los responsables de CaixaBank. Me anunciaron una mayor presencia de su institución financiera y de su institución de apoyo social, cultural y deportivo, una mayor presencia en la ciudad de Vigo. Ya tienen licencia para una nueva sede con actuación más allá del ámbito financiero en la calle Príncipe, en uno de los grandes edificios de la calle Príncipe, donde CaixaBank se va a establecer. Me agrada mucho, porque es un edificio que lleva muchos años abandonado y que finalmente esta institución va a recuperar. Ya ellos contarán de qué forma, etcétera. Solo quiero señalar mi agrado. Van a abrir más oficinas en la ciudad, pues por ejemplo una en la zona del Calvario, cuestión también que veo con agrado, y van a plantear una mayor cooperación con el mundo de la cultura y con el mundo del deporte. Y por tanto les transmití mi satisfacción, reconozco su compromiso con la ciudad de Vigo y por tanto les pido que sigan en ese compromiso en el ámbito social, deportivo, de apertura de sedes, de ocupación de edificios a los efectos de su recuperación y de apoyo a la economía, porque es cierto que están dando un importante apoyo al conjunto de la economía de la ciudad. Bueno, aprobamos la contratación del sistema de control anti-COVID de la Navidad. Son 25 personas controladoras que en tiempo real van a estar para resolver dudas, para atender, para evitar concentraciones, para atender a las posibles urgencias que marquen
los ovnis, las cámaras que tenemos instaladas y por tanto, es una garantía más de que la Navidad en Vigo transcurre en la posición anti-COVID más severa posible. Hicimos también la adjudicación de las carrozas. El importe es de 60.379 euros, el mismo que el año pasado. Y las carrozas, saben ustedes que este año ya se diseñan para una cabalgata estática. Como saben, estará en la avenida Castelao, en Colla, colocada en el carril central, y que serán las familias con las distancias COVID las que transiten viendo la cabalgata. Bueno, observo que muchas ciudades, incluso municipios muy cercanos, copian nuestra idea. Era bueno que nos la agradecieran, pero no, ya sé que de alguna gente no se puede esperar nunca el agradecimiento de haber tenido la idea por parte del Ayuntamiento de Vigo. Hicimos también el desarrollo del servicio de producción técnica, de servicios auxiliares, de vallas, de personal, de control de aforos, de baños, de instalaciones móviles. Esto nos costará 52.000 euros, todo lo que significa, saben ustedes que las vallas son caras, pero es un factor de seguridad muy importante, que ya hace unos años que establecimos en la cabalgata de Reyes de la ciudad. Bueno, hicimos una contratación de una formación integrada del Concello de Vigo, son 21.300 euros, destinado a formar personas desempleadas. Vamos a formar 100 personas en 3 grandes bloques de formación. Primero, auxiliares de almacén. Segundo, modalidad de teleformación. Y tercero, manejo de medios mecánicos. En bloques más o menos de tercios, formaremos 100 personas que sabemos que encontrarán acomodo en el ámbito productivo porque son 3 modalidades muy demandadas en la economía de Vigo. Bueno, adicionalmente ya iniciamos el proceso de contratación de la reforma del Parque Central de Santa Cristina de Lavadores. Son 426.000 euros. Ahí hubo un incendio en el año 2017 que deterioró mucho la instalación y lo que vamos a hacer es reconsiderarla, modernizarla, establecer nuevos sistemas y una nueva forma de entender los parques centrales. Bueno, hicimos cesión temporal de una vivienda a una mujer víctima de violencia machista. Es una cesión por 6 meses, tiene 2 hijos menores y saben ustedes que además de eso le hacemos la atención, como es natural, para su educación de los niños, para su mantenimiento. Tenemos 3 viviendas en el ámbito de la igualdad dedicadas a esto y un apoyo de 30.000 euros. Y después, como saben ustedes, somos el ayuntamiento que hace más dedicación a protección de víctimas o de mujeres agredidas por violencias machistas por valor de 1,5 millones de euros. Nosotros dedicamos 241.000 euros a un centro de emergencia para toda Galicia, que paga Vigo, y no nos quejamos, queremos hacer esa aportación. Un centro de información de servicios a la mujer con 30.000 euros, un programa de atención psicológica con 12.000 euros, un sistema de canguros con 180.000 euros, el equipo de vigilancia, la EVAP, que nos cuesta 250.000 euros, promoción de la igualdad en deporte, que nos cuesta 136.000 euros, convenio con la Red de Mujeres, a la que le dedicamos 92.000 euros, esta tarde las recibiré, y 50.000 euros en diferentes gastos. Y por tanto estamos por encima del 1,5 millones de euros en apoyo a mujeres víctimas de violencia machista. Este año vamos a hacer un nuevo mecanismo de comunicación en el servicio de normalización lingüística, no servicio de aportación directa en galego para a sociedade, dado que non podemos ofrecer os conciertos e os entretenimentos que facíamos habitualmente con público en directo, porque a situación de pandemia non o permite, o vamos a facer por sistemas telemáticos. O próximo día 22 colgaremos na web do Concello
toda unha serie de conciertos, de actuacións e de contos a cargo de 15 artistas. Cada espectáculo durará entre 20 e 40 minutos. Serán conciertos de creación propias, bailes, música. E aí quen estará? Bueno, arrancaremos, decía, o propio día 22, seguiremos toda unha serie de días, e estarán Pacolas, Pablo Díez, Música Miúda, Cris de Caldas, Nanda, Barafunda, Esperanza Mara, Servando Barreiro, Miguel Anxo, Carmen Domenech, Yolanda Castaño, As Maimiñas, Bea Campos, Silvia Peñas e Susana e María Canosa. Por tanto, un sistema e unha programación telemática, se contaremos con calma cando estemos máis perto do día 22, os horarios, a forma, pero todo colgado na página web do Concello. Bueno, por último, sobre esta nova sentencia en contra de os Sergas e en contra do intento dos Sergas de camuflar IVA de a contratación con o hospital privado Álvaro Cunqueiro. Bueno, o Álvaro Cunqueiro é unha obra privada, un hospital privado, que foi pagado por unha empresa privada que se chama Novo Hospital de Vigo, que agora o seu accionista mayoritario é un fondo de inversión francés que só busca beneficio, pois agora acaban de condenar os Sergas a pagar 2 millóns de euros anuales máis de IVA. E, por tanto, agora, na conta de Vigo querrán seguir cargando o canon anual porque non pagaron a inversión porque é un hospital privado, os beneficios do fondo francés, o pelotazo que van dando as diferentes empresas que son propietarias do hospital Álvaro Cunqueiro e ora 2 millóns de euros máis de IVA que hai que pagar. Porque ora o canon vai a ser de 72 millóns a unha empresa privada. E, por tanto, pagan un IVA, claro. Como non van a pagar un IVA se o hospital é privado? Pagan o IVA máximo. E quen está detrás de todo este disparate colectivo e toda esta agresión á Ciudad de Vigo? Primeiro, o presidente da Xunta Feijóo, que é o ideólogo desta operación. En segundo lugar, quen fixo esta cuestión de IVA que ahora nos costa estes millóns? Elena Muñoz. Elena Muñoz, que agora é senadora. A premiaron de senadora. E quen foi o que durante 4 anos deixou de pagar isto e agora temos que pagar todo de golpe? Jesús Vázquez Almuiña, ao que premiaron con a presidencia do Porto de Vigo. Por tanto, aquí hai unha paradoxa extraordinaria. Veña aquí, agreda a Ciudad de Vigo, que o señor Feijóo os primará con cargos en algún sitio. Esta é a realidade política. Esta é a realidade política. Acaban de nomear presidente do Porto de Vigo a persona que deixou de pagar este IVA e que agora, por sentencia, o teñen que pagar. O señor Almuiña foi o conselleiro, aparte de outras moitas cuestións, que é responsable de que agora hai que seguir pagando este IVA. E, por último, quería decirles que están de Vigo Vertical para presentar aos fondos Next Generation EU para ser financiado dende Europa. En ese plan irán múltiples actuaciones, irá unha conexión mecánica para ir dende o nudo de Isaac Peral hasta a travesía de Vigo, irán diferentes actuacións entre travesía de Vigo e a Rúa Aragón, e irá a rampa do Centro de Saúde de Teix. Outras moitas que lle vou ir contando progresivamente. Confiamos sacar este programa adiante e, por tanto, confiamos facerlle frente a esta situación tan complicada que hai en Vigo pola nosa propia orografía. Estamos en este momento avanzado o proxecto das dúas partes de escaleiras, de rampas, mecánicas na Gran Vía, que é o maior éxito da cidade de Vigo. Dúcias de miles de personas pasaron este fin de semana por as rampas da Gran Vía
valorando dunha forma extraordinaria aquela actuación, que só lle disgusta ao Partido Popular e a Feijóo. Porque todo aquilo que vai ben para Vigo, ao Partido Popular non lle gusta, e a Feijóo tampouco. E debo decir, e mostrar a miña preocupación por a posición do Grupo Popular e do Bloque en contra dos proxectos de presupuesto do Goberno de España que son extraordinariamente favorables para esta ciudad. Incluíron todo o que plantexei e nos 27.000 millóns que aparecen en esos orzamentos para proxectos europeos, pretendo incluir o Vigo Vertical e algún outro que xa iré contando. E, por tanto, cando veña algún dirixente do Partido Popular ou do BNG a Vigo, que lle pregunten por que non apoia eses orzamentos que son tan importantes para esta ciudad. Bueno, é obvio que o Partido Popular e o Bloque van xuntos. Aquí en Vigo o fixeron, Aquí en Vigo o fixeron. O Bloque en Vigo lle deu esta alcaldía á señora Porro, votando un alcalde, o señor Pérez Mariño, e lle tuvo como consecuencia prácticamente desaparecer desta ciudad. Van por ese camiño. A súa disposición para calquera pregunta, primeiro presencial, se houber algunha, queres pensarlo? El tema de Next Generation es una propuesta que van a lanzar, ¿no?, para pedir fondos europeos. Correcto. Que incluye unas escaleras, entiendo, en Isaac Peral. Una rampa. Una rampa. Será una rampa. Será una rampa, estamos haciendo el proyecto técnico, el anteproyecto técnico, que irá desde la zona de Isaac Peral, confluencia con García Barbón, para entendernos, hasta lo más cerca que seamos capaces de llegar de la travesía. Paralela a la autopista, entiendo, ¿no? Paralela a la subida a la autopista, exacto. Y eso llegaría hasta la calle Aragón. Tratemos de que llegue hasta la calle, hasta travesía, y después habrá diferentes comunicaciones de la parte interior de travesía con la calle Aragón. Ya hay una que está en los presupuestos de Vigo, ya hay un ascensor. En una de las travesías, desde Travesía de Vigo hasta Aragón, la que está al lado de la iglesia de Aragón, ahí ya tenemos proyectado un ascensor, que está en los presupuestos de esta ciudad. Esos a los que el Bloque, Mareas y el PP votaron en contra. Que lo sepa toda la calle Aragón y toda Travesía de Vigo. Que ese presupuesto tuvo el voto en contra del Partido Popular, del Bloque y de Mareas. Siempre contra la ciudad. Es una rampa que irá desde la entrada del centro de salud hasta la avenida de Galicia. Ese tramo tiene un 12% de pendiente. Bueno, hoy no es posible hacer cosas así, ¿no? Hoy todo aquello que supere el 5% de pendiente ya no lo dejan hacer. Eran otros tiempos y eran barbaridades, ¿no? Pues ahí vamos a poner una rampa para que la gente que salga del centro de salud puede llegar a la avenida de Galicia y a la parada del autobús sin tener que subir aquella cuesta que los pobres, y sobre todo la pobre gente que tiene que sufrirlo, pues tienen que subir aquella cuesta terrible, ¿no? Y no quiero que lo tengan que hacer, sobre todo porque es gente mayor, que son los que más frecuentan los centros de salud, o mamás con niños pequeños, etcétera, etcétera, y no es cosa de eso. Así que ahí haremos otra rampa mecánica. Y haremos, desde luego, bueno, como saben ustedes, estamos ya con la calle Talud, estamos con la Gran Vía, estamos con muchas otras partes del Vigo Vertical, estamos con la unión del puerto con la zona de Hispanidad. ¿Y este nuevo proyecto cuánto podría valer? Ay, si le digo eso, sabe tanto como yo. No tenemos la cifra, no la tenemos. ¿Más preguntas telemáticas? Buenos días, señor Caballero. Soy de Hermes Televisión. Quería preguntarle por un informe del Concello de Vigo donde dicen que la etapa de Teix tiene que ser reformada debido a que está haciendo vertidos a la ría. No sé si usted se acuerda que el... No lo tengo. Ese informe ya le dije que no lo tengo. No me lo dijo nunca porque nunca le pregunté por ese informe. A alguien le dije, alguien me preguntó. Es un informe del Concello de Vigo. Sí, pero no lo tengo. Como usted comprende, en el Concello de Vigo debe haber así como 5.000 informes. Esto es Vigo, ¿vale? Esto es Vigo. Es una ciudad de 300.000 habitantes. Gracias. Desconoce el informe, ¿no? Pues por supuesto, claro. Es imposible que nadie conozca los 5.000 informes que hay en el Ayuntamiento de Vigo. Gracias. Quería hacer otra pregunta. Si ya en la tarifa del agua
va a modificar antes de que acabe el 31 de diciembre? Lo remito a la aprobación de la tarifa que está a su disposición. Gracias, señor Caballero. ¿Más preguntas? Hola, alcalde, buenos días, soy Paula. Hola. Tengo una duda con respecto a esos proyectos que van a optar a ayudas del Fondo Europeo. Exactamente, ¿cuál es el procedimiento para solicitarlo? ¿Lo pide el ayuntamiento como entidad local? Sí, sí, claro. ¿Es otra administración? No, a ver, un poco por hacer un poquito el repaso y ponernos en contexto, ¿no? Todos los proyectos europeos Next Generation EU, que son 27.000 millones de euros este año, son gestionadas por el Gobierno de España, todos. Cuando el presidente de la Xunta reúne a la automoción y les habla de un plan maravilloso, es mentira, no tiene un céntimo. Es mentira, para que sitúen, ¿vale? Todo esto que la Xunta de Galicia está hablando de los proyectos europeos es una gran falacia. Todos los proyectos europeos los va a gestionar directamente el Gobierno de España. Por tanto, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo es que nosotros, Corporación Local, Ayuntamiento de Vigo, va a presentar diferentes proyectos. ¿Los va a presentar a quién? Al Gobierno de España. ¿Qué vamos a presentar? Uno de ellos será un macroproyecto Vigo Vertical, en el que nosotros le detallaremos todas aquellas actuaciones que queremos hacer en la ciudad en un sistema genuino y distinto de movilidad. Esto es una forma distinta de movilidad, que en Vigo, por las características orográficas, es de una importancia capital, porque te evita coches, te evita autobuses, te evita tantas cosas, ¿no? Y entonces nosotros, que lo tenemos ya muy avanzado, tan pronto el Gobierno de España nos dé la luz verde, y yo estoy en contacto directo con el Gobierno de España a estos efectos, lo presentaremos. ¿Lo presentaremos dónde? Pues seguramente en Agenda Urbana. Seguramente a través del Ministerio de Fomento y a través de, ahora el Ministerio de Transportes, y a través del Ministerio de Transportes llegará a la oficina de presupuestos que la lleva la presidencia del Gobierno de España. Allí harán la valoración y nos contestarán. Pero presentaré varios proyectos, ese es uno, ¿eh? Ese es uno, tengo varios, que por supuesto no les voy a decir. Les voy a ir contando todo lo que vamos a meter en el proyecto del Vigo Vertical. Gracias. Gracias. ¿Más cuestiones? Sí, alcalde, me quedó una duda. Nombró antes las 3 actuaciones que iba a incluir en esa propuesta y yo lo oí, no sé si se refería también a que incluirá en esa propuesta los tramos pendientes de la Gran Vía. Si te contesto eso, sabes tanto como yo. Y por tanto, yo lo que os digo es, vamos a meter Isaac Peral, vamos a meter diferentes uniones entre Travesía y la calle Aragón, y estará también el Centro de Salud de Teis, si no lo llevo a través de presupuestos. A lo mejor lo cambio para llevar al proyecto europeo. Y va a haber bastantes más cuestiones, pero quiero esperar a tener los informes para, cuando se lo digo, estar seguro de que va a ir ahí. Es altamente probable que incluya en los proyectos europeos la culminación de las rampas de la Gran Vía. Pero en las rampas de la Gran Vía vamos a tener un problema, y es que Feijóo se opondrá otra vez. Feijóo, y va a pasar la ciudad por encima de él, porque ya nos lo paró con una actuación absolutamente indeseable, sin ninguna causa y sin ninguna razón, lo paró por razones políticas contra esta ciudad. Yo le leí a ustedes en que está fundamentada. Nos paró nada menos que las rampas de la Gran Vía, que están siendo el éxito de la historia de esta ciudad, nos la paró con el argumento de no se adecúa a la trama urbana de Vigo. Menuda falcatruada de Feijóo. Sí, alcalde, le quisiera preguntar que la Mueña y lo que la alícuota que le concede al pago del IVA, yo quisiera preguntar con una valoración más genérica sobre su designación y qué es lo que espera de él tras haber ofrecido mano tendida y colaboración en su toma de posesión. Bueno, ya les dije que no llega con los mejores avales, más bien llega con unos muy malos avales. La verdad es esa, ¿verdad? Alcalde de Bayona, y de alcalde de Bayona se va a la Xunta, y bueno, pues su actuación en los 4 años que fue consellero de Sanidad, pues está delante de todos, ¿verdad? Tanto que
lo cesaron. Y lo tuvieron que cambiar, ¿verdad? Miren, lo último que yo recuerdo del señor Almunia, por decírselo, ¿verdad?, es que no nos daba la información de la evolución de la pandemia en la ciudad de Vigo. Siendo consellero, no nos la daba. El nuevo consellero nos la da toda. El nuevo consellero de Sanidad nos da toda la información. Por citarles un hecho de hace solamente mes y medio. Y claro, estos son actitudes. Entonces, entiendan ustedes que no estamos entusiasmados en la expectativa, pero si efectivamente responde a la expectativa de la ciudad, yo lo diré. Yo lo diré. Pero llega con el pésimo aval de ni siquiera querernos dar datos de la evolución de la pandemia en la ciudad de Vigo. Recuérdenlo, ¿eh? Lo tuve que llevar al Consejo Interterritorial de Sanidad y llevarlo directamente al ministro de Sanidad. No nos daba datos, por cierto, ni en Vigo ni en Galicia. Hombre, buen aval no trae. Ahora, si lo hace bien, estupendo, estaré encantado. ¿Ok? Muchas gracias.